¿Qué tal, amigos de Hablando Serio? Estamos en una nueva versión, en un nuevo formato. En esta ocasión venimos con un podcast de Hablando Serio. Estoy en la compañía de Alexis Charris. Hola, ¿cómo estás? El maestro. Y Jairo García. ¿Se va, familia? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en el día de hoy? Súper. Dicen que hubo una vez que eran 2 y ahora son 3. Sí, Me parece bien. Me parece bien. pero yo quiero que nos presentemos y nos informemos a las personas un poco más de quiénes somos nosotros, porque nosotros nos conocemos, pero las personas que están del otro lado no saben bien a fondo quiénes somos nosotros. Durante un tiempo he estado tirando algunas reflexiones yo solo, pero ¿quién es Jairo García? Y esa pregunta es violenta, loco. ¿Quién es Jairo García? Bueno, yo soy un muchacho que tiene 31 años. Dios mío, qué locura. Tengo 31. Tengo 31 años, estoy casado, tengo una hija, soy profesional, tengo mi propia empresa, soy estudiante también y soy parte de Hablando Serio. Eso es Soy parte lo de Hablando principal Serio aquí, parte de los inicios de Hablando Serio. Hablando Serio inicia en el año 2011, cuando queríamos hacer un programa de radio, pero no teníamos los fondos para hacer radio. Entonces grabábamos y lo subíamos en YouTube, luego lo compartíamos por Facebook y Jairo era la parte técnica. Pero esta inspiración de Hablando Serio llegó a nosotros porque alguien en algún momento escuchamos en la radio haciendo algo diferente, rompiendo los esquemas. Había un pionero que por la gracia de Dios conocimos y se convirtió en un amigo, y Qué hoy locura. en día está aquí a mi lado derecho. Bien, Alexis Charris. Alexis, el DJ de Bendición Selecta. Este tema, en Hablando Serio, hoy queremos enfocarnos en lo que son los pioneros. Ser pionero no es fácil. Entonces queremos que nos cuentes un poco, maestro, de lo que fue su vida en la radio y cómo se rompieron esos esquemas. Hoy en día es muy común escuchar música urbana en frecuencias cristianas. Es más, en las seculares ponen música Cristiana, sí, pero antes eso era algo impensable. Yo lo escuché por primera vez en 1997. ¡Ey, qué locura! Yo no me acuerdo. Y yo no pensé jamás estar hoy a su lado. Yo admiraba y yo digo, güey, qué bueno lo que están haciendo. Qué tan fácil, qué tan difícil fue esa etapa. Bueno, yo creo que primero que nada saludarlos a todos, un gustazo estar aquí finalmente después de ¿cuántos años? 11, 21, 22, 23, 13 años, Sí, después de 13 años me dan play. En Hablando en Serio, ¿no? Porque a mí no me dan play. Ustedes agenda es bien ocupada. ¿Y este señor de dónde salió? Bueno, así que gracias por la oportunidad, es un súper honor y de verdad que una gran bendición poder estar acá y conversar sobre estos temas, porque yo creo que estamos en coyunturas que se parecen a esos tiempos, ¿no? Un poco. Mira, por allá por los años de la mitad de la década del 90, Señor Jesucristo. la gente que nos está escuchando y que en qué año yo nací, o sea, cuando las cosas eran diferentes. Yo tengo una hija de 17 años que cuando tenía como 7 años le conté que cuando yo tenía 7 años yo era el control remoto. A mí me mandaban a cambiar la televisión. Vaya y cambia. Sí, y cambia el canal, y ella me dijo qué difícil era tu vida. Entonces quizá mucha gente que nos está escuchando no conoce la vida como era hace poquito. Hace 25, 30 años, a mitad de la década de los 90. Por allá por la década de los 90 en Panamá había 1 o 2 emisoras cristianas. Tenían un perfil y admiramos su trabajo y su tenacidad y su, su compromiso, pero tenían un perfil más apegado a la cultura eclesiástica. Claro. Eran emisoras que estaban diseñadas para atender un público que ya tenía un conocimiento de Dios. Y hasta ese momento, hasta 1997 creo, todas habían sido en AM. Entonces un buen día, una gente se reunió y pusieron a andar un proyecto en una emisora, en una frecuencia de FM, los 96.3. Gracias a Dios todavía en esa frecuencia
se genera una señal con música cristiana. Ahorita vamos a hablar de eso después un poquito. Le damos un saludo a DJ Pipo, ya se lo dijo. DJ Pipo, pero nosotros... Los de arriba. Sí, claro. Ya la vida. No, es una mente maestra de la comunicación. Pero en ese tiempo, 1997, empezó a funcionar esa frecuencia como una frecuencia cristiana. Unos hermanos, un par de evangelistas y unos predicadores se reunieron y dijeron que queremos poner una emisora, la queremos poner en FM y bueno, empezó en los 96.3 FM con alcance de la ciudad capital casi la ciudad capital. ¿Por qué casi? Porque no llegaba a todos lados. Era complicado. Yo para escucharlo tenía que ponerle papel aluminio a la antena del radio. Yo sé que hay mucha gente que no entiende nada de lo que estamos diciendo. Sí, es importante. Imagínate, yo ya no soy un adolescente, pero y hay cosas que usted está hablando que estamos como casi. Todavía en 1997, todavía en el año 2000, todavía en el 2005, porque yo trabajaba en radio hasta el 2005, 2006, 2007 por ahí. La gente escuchaba radio sin intervención de la tecnología digital. Okay. Todo era por emisión de onda corta, o sea, de frecuencia de radio. O sea, habían aparatos que eran exclusivamente para escuchar emisoras de radio. Sí, no servían para más nada. No tenían lámparas, no tenían agenda, no tenían nada. Eran unos aparatitos así con un montón de numeritos y que usted tenía que mover. Y una perilla que se iba moviendo la aguja. Sí, exacto. O si era digital, bueno, ya habían digital, usted tenía unas cuestiones ahí para buscar, pero en ese tiempo trabajamos, se creó esta emisora en FM, era la primera emisora cristiana en FM, y quiso Dios que yo pudiera llegar a trabajar ahí. Yo acababa de terminar de estudiar periodismo, eso puede ser para otro programa, otro día. Ok. ¿No? Enfoquémonos. Sí, foco. Usted sabe que hay una cosa que se llama trastorno del déficit atencional en el adulto. Sí, yo creo. Yo creo que siempre estuvo, pero bueno, ya de viejo uno tiene que confesarse. Entonces, llegamos ahí a trabajar. Dios acomodó las cosas. Se dio una coyuntura con un predicador, un gran amigo que estábamos en la misma iglesia. Asisto al Centro Misionero Cristiano hace 35 años. Eso se dice así suave. Yo no había ni nacido. Pero cuando uno lo dimensiona, la cuestión está complicada. Claro. Centro Misionero Cristiano de las Asambleas de Dios está ubicado ahí en la Villa Tumba Muerto. Por si algún día quieren pasar a saludarme, pasen antes de las 11 que comience el servicio. Lo podemos saludar. Después usted se vaya o sí vaya. Entonces, sí, de verdad que eso del déficit de atención en adultos está pegando serio. Es muy constante. Allá la vida. No se preocupe. ¿Cuánto mira la hora y cada cuánto tiempo se debía? Vaya contando para decir sí puede. Entonces, en ese lugar conocimos a un amigo que se llama Jesús Moreno Núñez. En ese momento era el líder de jóvenes del Centro Misionero Cristiano. No éramos amigos todavía, pero él sabía que yo había estudiado comunicación. Él tuvo la oportunidad de empezar a trabajar ahí porque sabía de locución y había trabajado en radio antes, y me dijo, estoy buscando a alguien, gente que tenga conocimiento de comunicación para trabajar aquí y nada, te invito a que vengas. Después él me dijo que esa fue una estrategia, ¿no? Para sumarme al equipo de jóvenes y eso, pero más que sumarme al equipo de jóvenes, yo creo que ese fue el espacio en el que nació una gran amistad. Una amistad que para mí es como una hermandad. Yo soy hijo único, no tengo hermanos, no me estoy perdiendo, esa es parte del cuento. 2 minutos y el comercial. Pero con Jesús desarrollamos una gran amistad y yo creo que tuvimos la oportunidad de ser parte de eso que Dios hizo con ese pequeño grupo de personas en ese lugar que se llamaba Bendición Selecta, 96.3 FM. Vaya que fue difícil, Josué y Jairo. Lo primero que pasó es que tuvimos que transformar la propia emisora en la que estábamos trabajando. De repente, dentro de la emisora, la gente quería hacer lo que siempre se había hecho, ¿no? Claro, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo, más de lo mismo. Claro. Esto no tiene nada que ver con la fecha, pero es más de lo mismo. Querían hacer más de lo mismo
Y esto, igual, con el contenido que se tenía, llevar la programación dirigida a las iglesias y desarrollar dentro de una estación de radio el formato o la dinámica o la liturgia de una iglesia. Una iglesia, claro. Poner 2 canciones y después alguien predicaba y hasta se atrevían a recoger ofrenda. Bueno, yo sé que eso suena raro, pero eso pasaba en la radio. Yo creo, espero que no pase todavía. Bueno, ya nadie oye. No, hay mucha gente que escucha, lo que pasa es que los hábitos cambiaron, pero eso sí es claro. Vamos a seguir aquí. Entonces, lo primero fue convencer al equipo que hacía la inversión y que financiaba la propuesta de iniciativa, de que si estaban gastando ese dinero, teníamos que ir a todas. Claro. Es decir, no vamos a agarrar a meternos. Bueno, hay bastante gente que mencionar ahí, porque iba a decir cuánto pagamos, pero pagamos varios miles de dólares mensuales de alquiler nada más, sin contar los salarios. Claro. Ni hablemos de los salarios, Mejor no hablemos de los salarios. Es un gasto grande. Y entonces siempre uno tiene que buscar la manera de ser relevante e impactar. Entonces nosotros le decíamos a ellos, todo lo que se está invirtiendo, todo este esfuerzo, todo el aporte que ponemos nosotros, decía los salarios, nosotros, bueno, yo en ese tiempo era soltero, porque aunque ahora parezca imposible de creer, yo un tiempo fui soltero. En ese tiempo además era joven. Yo sé que esas son cosas que hay que tener fe para creer que yo pude ser joven en la vida. Aunque usted no lo crea. Sí, y también era flaco. No. Y además guapo. O sea, todo eso. Todo el paquete. Todo eso en algún momento de la historia yo lo tuve a la vez. Entonces en ese tiempo yo era soltero y me podía quizás, digamos, atrever a arriesgar un poco más. Nosotros cobrábamos muy poco. No solo muy poco dinero, sino muy pocas veces. Dios. A veces llegaba la siguiente quincena y todavía no habíamos recibido la anterior. Y vivíamos haciendo eso con gusto, porque lo hacíamos entendiendo que Dios nos había llevado a ese lugar para hacerlo. Pero bueno, antes que llegáramos ese tiempo, le dijimos, aprovechemos el esfuerzo y hagamos que estar en una frecuencia de FM, ser los primeros en FM, valga la pena. Y atrevámonos a poner música de toda clase. De toda clase. Ese punto es interesante. ¿Qué venía siendo lo regular? Brother, yo te puedo decir eso. No tiene que ser. ¿Qué venía siendo lo regular? Yo era un adolescente que cuando tú escuchabas a Marco Witt cantando, eso era lo máximo. Ya la oí. ¿Cuál era ese? Ya ni me acuerdo cuál era. Eso era lo máximo. Eso era lo máximo. Ese era lo más hardcore. Es que tenemos que lo más hardcore que se escuchaba, porque sí había música. Tenemos que poner a la gente en contexto. En ese tiempo no existía Alex Zurdo, no estaba Redimido, no podemos hablar de Alex Campo, Lily Goodman, nadie de esa gente. Era Marino, era Roberto Orellano, grandes ministros, claro, música que edifica, pero el ritmo era totalmente diferente, que no se identificaba. No atraía a la juventud que no se congregaba en la iglesia. Claro, mientras tanto acá en el bajo mundo de Veranillo, de Yamán, Yapaní. Estamos hablando que en ese tiempo estaba golpeando duro las producciones del Chombo. Chombo, claro. Estaba con los cuentos de la cripta. Cuentos de la cripta, claro. Y la iglesia estaba con Marino. Claro. Los jóvenes, los adolescentes, era lo máximo. La iglesia tenía una estructura que estaba identificada para una generación que ya estaba, es decir, que ya era muy adulta. Claro. Para ese momento. Y que además, esos adultos se habían formado entendiendo que la iglesia tenía que ser para gente más adulta todavía. Más adulta, claro. ¿No? Entonces, la iglesia. Claro, la iglesia tenía el desafío. Lo que generalmente las estructuras no lo entendemos, las instituciones no lo entienden. Tenía el desafío de aterrizar en el tiempo en el que estábamos. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes, los adolescentes de ese tiempo y la gente joven como yo, que yo tenía 25 años por ahí, más o menos,
Más o menos. Vamos a estar dando pistas. Estábamos buscando cómo expresar nuestra fe con las cosas y con las expresiones culturales que nos eran cercanas. ¿Cuál fue el punto crítico en donde tuviste que ese cambio se dio? O sea, que tú dijiste, Estamos haciendo. aquí fue. ¿Qué momento? Hay una frase que dijo un tipo que es más buena gente y que yo aprecio bastante ese tipo. Él dijo, el que está haciendo historia no sabe que está haciendo historia mientras Claro. no sabe que la está haciendo. Pero cuando Yo me di cuenta que eso para estaba atrás, pasando hace como 10 años. ¿cómo no puede ser? Claro. Si yo me hubiera detenido a pensar eso, Claro, hubiera En pensado medio que la de- gloria. se hubiera dañado todo el proyecto. Claro. Nosotros no estábamos interesados en cambiar a nadie. Claro, pero Estábamos interesados en expresarnos. pero tuvo que haber un momento. O sea, ese momento que tuviste que se rompió el paradigma. Yo puedo decir en qué momento las cosas se vieron que se estaban cambiando y se estaban saliendo de lo normal. Ajá, dime tú, porque yo iba por lo normal. Un domingo en la iglesia dijeron, hermano, presten mucha atención con lo que están escuchando sus hijos. Porque hay emisoras que se están llamando cristianas y están poniendo música de un cantante llamado Vico C. Que, hermanos, tenemos que cuidarlo porque son los últimos tiempos. Porque imagínate, hace 30 años. No, tú sabes lo que Los pasó últimos tiempos. esa semana. Y la canción Tengan cuidado. Y el álbum se llamaba La ¿Viste? Recta Era Final. un Mulandia y hablaba La de Recta Remar. Final. El domingo dijeron eso en la iglesia. Ajá. Esa semana, hermanos de esa iglesia acabaron en la cabina de la emisora. O sea, Haciendo que... fueron a visitarnos porque a lo mejor ellos ni sabían que había una Claro, emisora. claro. Y dijeron, es que hay una, tenemos que encontrarla. Tenemos que Fui ir. yo. Tú mismo. Yo me fui para allá y dije, ¿quiénes son? Fue a averiguar. Después de la escuela yo me fui para allá. Pero Sí. nosotros no sabíamos, Jairo, que eso estaba pasando. Nosotros no sabíamos que en la iglesia la gente estaba diciendo eso. Nosotros, después, con el tiempo, durante ese periodo, después nos enteramos de alguna cosa que vamos a comentar ahorita. Pero yo creo que el primer break fue ese. El primer break fue cuando logramos, no fue fácil. Había gente en el grupo que decía, no, tenemos que quedarnos con lo que estamos haciendo. Música, lo que Exacto. llamamos uno balada, cosas así que nos ayuden para la oración. La y eso. oración. Y los programas. Y nosotros dijimos, bueno, entonces nosotros no podemos seguir trabajando aquí. Ok. El momento de la confrontación. Yo tenía como un mes de haber llegado ahí. Yo no sé si yo fui el de la confrontación, pero yo tenía un mes de haber llegado ahí. Y entonces mi amigo, que todavía no éramos tan amigos, me dice, tenemos una situación. Estos manes dicen que nada, que no podemos ir a buscar música. Que no pueden poner música Nos así. tenemos que quedar con Oscar Medina y que nos van a llenar. Oscar Medina. Aleluya. No Mi sé, hermano. no Son sé. tiempos. Oscar, el poder del cristiano. Está en la oración. ya Canciones. sí. Y ora ferviente. ¿Sabes por qué sé esas canciones? Porque el papá de Asaf, un amigo mío, las ponía cuando yo estaba pequeño, pero no era algo que estaba en mi En mi círculo. casa estaban los cassettes. Ey, pero yo estoy preguntando estos puntos porque lo que pasó en ese momento, las situaciones suelen repetirse. Entonces, ahora mismo estamos en otras. No es igual la situación, pero No, es más difícil todavía. es loco. Sí, es loco. Y en ese tiempo era Paola Marino. Te recordando. Paola Marino, mi amiga Clarisa, mi amiga Clarisa. Clarisa era adolescente. Era cuando cantaba. Sí, Clarisa era un poco más Cuando pequeña. cantaba Paola Marino y tú te identificabas porque era joven. contemporánea. Era una persona Que no te de menos edad, importe pero nada. cantaba como cantaban los grandes. Sí, de verdad que usted está en un mundo paralelo al mío porque esa cuestión no. Esa cuestión. Esa realidad de pasar. No, porque mira lo que está pasando. Por ejemplo, yo hablaba en estos días con un adolescente y hace como 5 años me di cuenta que yo no era adolescente cuando me llamaron la primera vez. Suele pasar. Mira, También tarde. no, yo estaba bien, yo tenía 25. ¿Cómo tú vas a ser adolescente? Yo no soy adolescente, pero yo pensaba que era joven, pero me dijo, usted me tocó el ego así, ¿ves? No, lo que pasa es que usted, yo sí, ya la vejez tocó a mi puerta. ¿Y qué pasó? En ese momento me comenzó a hablar de la realidad de ellos, de cosas como OnlyFans,
de cosas de la música. O sea, que la música, la verdad, es un tema que suele tocar mucho a los adolescentes. Por ejemplo, uno cuando va creciendo, uno va discerniendo en esta canción no me edifica y yo no me siento mal diciendo no la voy a escuchar, y ellos sí tienen ese problema. Entonces, lo que quiero hacer es tratar de que esa realidad que se vivió en un momento, que los que nos están escuchando ahorita mismo, sepan que no somos extraterrestres, ni la generación de ustedes, ni la suya, ni la suya, ni la mía. Situaciones que se van repitiendo. Que son situaciones que se van a repetir. Porque lo de ahorita es cuestiones de... Por ejemplo, yo hace unas semanas hablaba con ese adolescente y le decía, hey, pero tú tienes que entender que hay momentos en donde nosotros debemos confrontar y decir, no, lo que pasa es que si no me quieres hablar, no me hables, pues. Yo no voy a decir esa palabra sucia, o no voy a escuchar esa música. No me siento bien con que estén ahí haciendo misoginia, diciendo cuestiones en contra de las mujeres. No me siento cómodo, porque el problema no es que... Ahí ya hablamos de dos problemas. Un problema fuera de que él escuchara la música y se sintiera bien con esa música, pero el problema no es ese, es que él se siente mal con esa música, pero dice, hey, quiero escucharla, pues. Claro, entonces tenemos que entender varias cosas. Primero, que los gustos musicales se fijan en la adolescencia, ese es un tema científico. Y lo segundo es que el adolescente tiene la necesidad, también científicamente comprobado, de lograr aceptación. El tema... Él no quiere sentirse fuera de onda. Claro. Es que nosotros, mi generación, queríamos agradar a Dios, queríamos adorarle, pero no encontrábamos un ritmo de acuerdo a nuestra edad. Y de repente, en la emisora nueva, hay un ritmo joven que nosotros nos identificamos y nosotros decimos, hey, podemos agradar a Dios, podemos cantar, ahí existe música para los jóvenes, existe. Nosotros no sabíamos, porque no había un espacio en la radio cristiana para música juvenil. Yo creo que ese fue el ejercicio de esta emisora que se llamaba Bendición Selecta. Tiene varios legados. Ese es uno de ellos. Abrir los espacios para que conociera la generación actual, conociera en Panamá, sobre todo en Panamá. Hay otros países que tenían más apertura, digamos, a influencias de otro tipo. Acá la música que se escuchaba, que se escuchaba autorizadamente. Claro. Estaba bloqueado. Yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros escuchamos Guardian y Petra, que es un grupo de rock, y Imperials, que también que es un grupo viejo, pero no, ya ahí sí, ya no. Yo vengo de Centro, vengo para acá. Ok. Pero estos grupos nosotros los escuchábamos, escuchen esto, nosotros que alguien fue a Estados Unidos, alguien fue a otro país y traía como una especie de santo grial, santo grial del contrabando, un cassette o un disco, ya en los 90, un CD. Mira lo que encontré cuando fui a tal o tal lugar. Entonces nosotros teníamos que irnos a la casa de algún padre que fuera, algún padre de familia, que fuera de mente abierta y que nos dejara escuchar más o menos la música ahí, pero bajo supervisión, ¿no? Ahí que están escuchando. Esa es la vareta muy rápido, ¿no? Sí, esa cosa. Yo también soy músico, entonces para estudiar, para aprender, nosotros teníamos que, además no había todo lo que hay ahora. Claro. Teníamos que esperar que alguien llegara con ese material de contrabando para poder utilizarlo. Entonces nosotros en Bendición Selecta decíamos, esto tiene que ser diferente. Toda esa música que ha llegado de contrabando tiene que ser de libre acceso al público. Claro. Y comenzamos a trabajar ahí y le dijimos al Señor, mire, nosotros nos vamos. Le dijimos al Señor, Dios no. No, al de la emisora. Al de la emisora le dijimos, nosotros nos vamos si esto no camina por ahí. Pero una pregunta, tomando ese camino. ¿No sentían que había un límite que de repente podrían cruzar en decir, hey, estamos metiendo al mundo en la iglesia? O sea, lo pregunto no porque yo los conozco y sé que no era su intención, pero cuando dijeron, hey, no estamos metiendo al mundo de la iglesia, que son cosas que ahorita, hey, por ejemplo, ahora los pelados quieren hacer su coreografía, quieren hacer evangelismo de manera distinta, romper los paradigmas, que era lo que ustedes dijeron, hey, rompimos los paradigmas porque traímos a Bicosí a la emisora.
ahora es con otras cosas, que si graffiti, cosas así. Dicen que están metiendo Y dicen que están metiendo al mundo de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo que ustedes no...? Yo nunca tuve, Ajá. no tengo y espero no tener. Ok. Nada más ese miedo. Ok. Porque si no, no hacen nada. Ok. Yo lo que sí tengo es una determinación por cimentar mi fe. Es decir, yo leo la palabra de muy joven y trato de analizarla, interpretarla, comprenderla y aprenderla. Claro. Y aplicarla. Claro. Y ese era el filtro que nosotros estábamos Ver que la palabra nosotros estábamos comprometidos con la palabra. Okay. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me llegó alguien una vez. Este cuento está súper requete clasificado. Okay. Esta es una desclasificación única. Ok. Por suerte no me acuerdo cómo se llama la persona, pero a mí me llegó alguien una vez porque yo trabajaba ahí como programador de música, o sea, yo era DJ ahí. Me llegó una persona un día, un hermano en la fe, en corbata. Aleluya. No. Con corbata. Sí. Entonces me llegó con corbata y tenía su cassette, lo acababa de grabar, sacó su producción y me dijo, hermano, aquí está. Así, esa voz, y cantaba. Aquí está. Y yo le traigo este cassette para que usted lo pueda meter ahí en la programación, porque estábamos pegados, la verdad es que estábamos pegados. Claro. Y él quería entrar para que la juventud lo oyera. Claro. Pero bueno, yo no oí la canción nunca. Pero yo le oí la voz al tipo y yo dije, este man no debe cantar nada. ¿Quién canta si tiene la voz así? Entonces, No tiene voz. entonces a mí me enseñaron a ser extremadamente cortés, dura. O sea, es muy difícil que yo salga con una, como dice uno, con una pata de banco y que larga, ¿no? Entonces yo lo miré así y yo dije, este man no canta nada, pues recuerda, ese músico. Entonces yo dije, este man no canta nada, ¿qué hago? Le dije, siervo, déjelo ahí, pues. Deja que sea ahí, sí, claro, cómo no, yo voy a ver cómo lo encontramos algún momento en la programación, lo escuchamos y ahí vemos qué se le puede poner. Y como él no vio así como una actitud y que este man va a poner mi canción, había un programa que se llamaba el Explosion Club, que era a las 4 de la tarde, porque nosotros creíamos que podíamos quitarle oyentes a los programas que habían a las 4 de la tarde. Okay. Uno que no voy a mencionar, pero que todavía existe. Okay. Entonces nosotros teníamos... Eran descarados. No Nosotros, sé, ahora me cuenta. Sí, nosotros A las 4 esa hora es buena para... A las 4 es como un prime time porque la gente viene en el tranque manejando. Entonces nosotros teníamos un programa que competía con los programas que habían en el mercado. Ajá. Con la dinámica de la programación, con la música, y el tipo quería que yo pusiera la canción esa a las 4 de la tarde. Y entonces cuando él me ve así, que yo no tenía como mucho ánimo, me dice, yo sé cómo funciona esto, varón. ¿Y cómo funciona? Porque soy súper cortés, pero súper anticorrupción. Y entonces el tipo me dice que esto funciona, que yo le traigo una bendición, algo ahí para que usted pueda... Le estaba dando payola. Me quería dar una payola, el siervo con la corbata y la credencial y todo. Era una emisora cristiana, así que será una ofrenda. ¿Qué? Porque entonces yo cogí tu cassette y le dije, agarra tu cassette Y rechazaste la ofrenda. de aquí. antes que yo haga algo más. ¿No? Pero no, vete aquí, loco, vete aquí. Entonces, por eso, de alguna manera, por eso yo no tengo... Por eso uno no teme como que me voy a pasar o hasta dónde, porque uno estaba como... O sea, es formación, ¿no? Y con eso nos fuimos. Bueno, empezamos ese periodo en el que dijimos, esta emisora no va a tener programas cristianos. Esos programas que llegan los pastores que son chéveres, pero no va a tener esos programas. Ok, en toda la emisora. Así, algo así como hay un... ¿En toda la emisora o al menos en su franja? No, ¿qué franja? Nosotros Yo lo escuchaba en las tardes. Nosotros administrábamos... En la mañana. Nosotros administrábamos desde las... Tuvimos que pactar algunos programas. Dejamos en la noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, de 5 a 7 de la mañana está un queridísimo hermano, un hombre de Dios que hacía un programa de oración de 5 a 7 de la mañana. Se llama el hermano Héctor. No me acuerdo del apellido. Yo sé que Héctor me va a colgar por esto, pero no me acuerdo del apellido de Héctor. Héctor es un líder de la comunidad apostólica Osana hoy día. Era el tiempo de oración de... Y él tenía un devocional que a mí me dejaba
en las nubes todas las mañanas. Claro. ¿No? Yo lo escuchaba en la casa. Sí, y lo llevaba muy bien, compartía una palabra, pero lo hacía de una forma adecuada para un programa de radio, que es lo que nosotros le decíamos a la autoridad que teníamos en ese tiempo. Esta no es la iglesia, no funciona que te pares aquí a predicar como si estás en un púlpito. Claro. Esta es una emisora, tienes que hablar distinto, tienes que tener un orden, tienes que haber organizado tus ideas antes de sentarte aquí y toda esa cosa. Así que no teníamos ese programa, no teníamos más programas. A las 8 de la mañana poníamos música y hacemos un programa tipo programa de la mañana con música más o menos tranquila, para llevando a la gente un poco así, más o menos. Y por ahí, palabras de vida eterna del amigo Rubén Aguirre, el pastor Rubén Aguirre, allá la 24 de diciembre, porque él también tenía un formato especialísimo. Él se inspiró mucho en el hermano Pablo. Entonces, sí. ¿ustedes se acuerdan de él? Rubén Aguirre comenzaba hablando. Conocí a fulanito de tal, un cholito de allá de mi campo. No sé qué. Entonces, eso no servía, porque él tampoco empezaba diciendo, busquen ustedes en su casa, porque a veces las personas se creen que si tú estás en una emisora de radio, en su casa hay una persona sentada, como cuando tú lo tienes 45 minutos sentado en la iglesia con una Biblia Thompson. ¿Sabes qué es eso? Vaya la Biblia, eso es estudio. Y eso es tan digital. En los 90 no teníamos ahora que traducción lenguaje actual, ni nueva versión internacional. Era la serie. La gente usaba una cosa así de gruesa, que se llamaba Biblia Thompson de estudio, tapa dura. La tapa dura era una biblioteca. Sí. Era una biblioteca, era como una especie de microenciclopedia. Tenía concordancia, diccionario bíblico, conjunto de mapas, referencias, biografía, todo ahí. Y la de tapa dura la hermana la usaban porque dice que cuando iban para la casa, por ahí por la vereda, si alguien salía, les metían ¿no? Y lo dejaban, noqueaba a punta de palabra. Entonces, a veces se pensaba que tú en el radio podías actuar como si tienes a la persona 45 minutos sentada ahí con su Biblia para decirle, ahora busca en tal lugar, luego busca el otro versículo, porque en ese tiempo se predicaba así también. Yo voy a predicar, le decían la gente, yo voy a predicar a base de pura palabra. Y en los 45 minutos te decían, busca, y después de 2 minutos, cada vez que yo me pierdo, era cada vez que yo buscaba un versículo. ¿No? Y un poco llevar eso a la radio era muy difícil. Alexi, Bendición Selecta marcó un antes y después en la radio cristiana panameña. Formaste parte de ese proyecto. Eso marcó a muchos. Yo soy uno de esos. Fue de mucha influencia el estilo y el formato, que hoy en día tenemos un programa que de forma directa fue influenciado e inspirado por la programación de Bendición Selecta, y hoy se llama Hablando Serio, en la cual estamos hoy aquí, ¿no? Si tuviera la oportunidad de cambiar algunas cosas para hacerla mejor, ¿qué hubiera sido? De Bendición Selecta. Sí. Es muy difícil. Porque tú como DJ. Como DJ. Yo. Lo que tuviera en tus manos. Como DJ habría todavía sido menos considerado con la religiosidad. Porque en ese tiempo yo pensaba que la religiosidad era algo aceptable, pero hoy entiendo que eso le hace más daño a la fe que el beneficio que realmente le puede dar. Entonces yo habría sido un poco menos considerado con eso, yo en lo personal. Creo que es muy difícil cambiar algo porque hay que entender que no solo fue el trabajo que nosotros hicimos ahí. Dios usó ese espacio y había un movimiento, o sea, digamos, los campos estaban blancos, como dijo Jesucristo, los campos estaban blancos en el momento para que se diera ese cambio. No solamente éramos nosotros, es la audiencia, pero también, así como existían estructuras eclesiásticas que estaban, digamos, muy asustadas o reacias al asunto, hubo estructuras que nos dieron todo el respaldo. Yo tengo que decir, el pastor Ricardo Clark, el pastor del Centro Misionero Cristiano en ese tiempo, nos permitió usar la iglesia. O sea, nosotros hacíamos las actividades de la emisora, hacíamos conciertos con la emisora, porque comenzamos a funcionar como una emisora. Claro. ¿Qué hace una emisora? Bueno, promueve artistas. Claro. Los conciertos que hacíamos, los artistas que poníamos comenzaron a venir a Panamá. Yo fui a un concierto, recuerdo, de Triple Seven o Nando Boom en el Teatro Nacional. En el Teatro Balboa. Teatro Balboa.
Esa fue la obra máxima. Seven to Heaven era un grupo de 7 muchachos puertorriqueños que cantaban rap, sí, yo me acuerdo, reggaetón. Ya todo el mundo se enteró. Seven to Heaven viene a cantar. Sí, el Señor me dijo a mí que la música era tuya y que tú la tenías. Ok, ahora, ¿cuál es la particularidad de Seven to Heaven? No usaban instrumentos musicales. Ajá, sí. Todos eran sonidos que emitían con su boca, ¿no? Y nosotros comenzamos a poner música de Seven to Heaven. Encontramos eso y era un grupo interesante. Ya les hablé de mi amigo Jesús Moreno Núñez, que mi hermano comíamos en el mismo plato. Literal. Mitad. En el mismo plato ahí. Esta parte es la tuya y esta parte es la mía. Se había cobrado. Un abrazo, Jesús, te quiero mucho. Mi amigo Luis Abad ya falleció. Luis, tendríamos que hacer 7 podcasts para hablar de Luis. Okay. Pero Luis es un hombre panameño que llegó, que vivió en Nueva York. En Nueva York se enfermó de VIH. Vino a Panamá en esa condición. Básicamente todo el mundo estaba esperando que muriera. Un médico que se congregaba en el Centro Misionero Cristiano le habló un día, porque le habló como la extrema unción. Este man se va a morir, déjame predicarle. No. Y resulta que no se murió. Que Dios lo levantó de donde estaba y vivió de 1994, que fue cuando le predicaron, hasta 2007. Su nombre, o sea, además de eso, 13 años. Además de eso, fue un hombre que impactó en la comunidad. No solo fue un cristiano que impactó en la comunidad. La sala de atención para personas con VIH en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social se llama Luis Abad, porque él impulsó y organizó a los pacientes para que consiguieran que el Seguro Social incluyera los medicamentos de la famosa triple terapia. Wow. Para dárselo. Entonces Luis estaba con nosotros en emisora. Luis no era parte de los que trabajaba, o sea, no cobraba en emisora, pero nos llevaba música, nos llevaba artistas, nos daba datos, porque esa era su expertise. Eso fue lo que él aprendió a hacer, eso es lo que él hacía antes de convertirse. Entonces cuando vino acá, él dijo, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente. Y por eso yo digo que es un movimiento, es decir, coincidimos. Un estudiante de periodismo que no quería ser periodista, ese es otro programa. Un locutor que no tenía trabajo y que necesitaba algo, de una rama de que agarrar. Aunque fuera 2 veces por mes. Algo, que además estaba siendo líder de jóvenes en su iglesia. Y este amigo Luis, que tenía esa inclinación por cambiar el estado de cosas. Todo eso con el patrocinio del el pastor César Bolívar Forero, a quien le mando un súper abrazo. Pastor Forero, le decíamos el F, por decir el jefe mal dicho, ¿no? Pero como su apellido era con F, entonces decíamos viene el F, el jefe, pero el jefe Forero, ¿no? Pura clave. Yo tengo que decir que el pastor Forero cargó sobre sus hombros financieros muchas veces el 100% del proyecto, que no fue rentable nunca. Es decir, eso nunca generó dinero para sostenerse. Él lo sostenía con dinero de sus otros negocios y su dinero personal. Yo creo que al final hay cosas que a veces económicamente no van a ser rentables, pero forman parte de un propósito, una misión, y van a dar frutos que muchas veces nosotros no imaginamos o tal vez no vamos a ver. Sí. Pero crean un impacto y marcan vida. Y así funciona Dios. Así funciona Dios. Hoy en día estamos hablando de algo que ocurrió hace más de... Hace 25 años. 25 años. Dios. También. Y la influencia de eso hoy estamos aquí. Sí, es verdad. Hace 25 años yo era adulto ya y había recorrido 2/3 partes del país. Imagínate. Antes que se nos acabe el tiempo, yo quisiera así resumir esto. Yo creo que Bendición Selecta fue un movimiento de Dios que llegó para conectar a la juventud de ese momento, a la juventud de hasta 30, 35 años, que se sentía que en la iglesia no encontraba la oportunidad de expresar lo que sentía, su propia cultura. Tenía que adaptarse a la cultura de otro. Y entonces estábamos obligando a la generación de ese tiempo, a la mía y a la que venía después, A repetir. a dejar de ser quien eran y a vestirse como otros de otro tiempo
para decir que eran cristianos. Claro. Entonces bendición selecta es la llave que permite que tú puedas decir que eres cristiano aún siendo una persona del tiempo en el que vivía. Ese es el primer legado. El segundo legado es que en ese tiempo esa generación pudiera conocer toda la música que había, en todos los géneros, y romper el paradigma de que había géneros de música que no eran cristianos. Géneros diabólicos. Y el tercer legado, que para mí es el mayor y que nunca lo entendí hasta hace como 10 años, es que el mayor aporte de bendición selecta no es el ejercicio, la experiencia de bendición selecta en ese tiempo, en ese lapso de tiempo y espacio. Es lo que pasó después. Mas nunca las emisoras cristianas han vuelto a ser como eran antes de bendición selecta. Ahora usted escucha, y yo muy contento de escucharlo, usted escucha Osana, ¿cómo se llama? Osana Radio. Capital. Osana Capital. Ponen de todo. Es más, claro, en el canal de televisión entrevistan artistas, ponen video, tienen otro manejo. Claro. Usted escucha lo de arriba, que mi amigo DJ Pipo, además Pipo es DJ, o sea, Pipo es DJ que va a reuniones, fiestas, cenas, lo que sea de iglesia o un cristiano en su casa, pues armó una fiesta, una parranda y contrata a yo en mi tiempo eso era imposible, o sea, a mí me hubiera metido preso, yo creo. Disciplina. Sí, o sea, si algo así pasaba, o sea, a mí unos muchachos de la Academia Osana en ese tiempo, aleluya, me invitaron a un evento, una actividad que tenían en un Pizza Hut que estaba en por allá. Cuña gratis para Pizza Hut. Por allá. Ya eso cerró, así así que está bien. No, pero ese era un pregón de bendición selecta, cuña gratis para no sé quién. Me invitaron a una actividad que tenían en un restaurante para que le pusiera música y yo fui ahí. Y me acuerdo que Jesús me dijo, ponte una camisita. No vayas en suéter, ponte una camisita para que te vaya bien. Sí, para mitigar el shock. ¿No? Me imagino con camisita poniendo y que humo No, y entonces yo llegué con un maletín de CD así grande y una doble D, no sé qué más, y puse un microfonito, no sé qué cosa. Y ahí estaban algunos profesores y una cosa así, y todos los profesores estaban así en una mesa, y miraban para acá, y yo decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hago? Fuerte. Yo dije, bueno, Señor, aquí voy. Amigo y amiga, levante la mano, no sé qué. Y comencé a poner Seven to Heaven. En ese tiempo estaba Funky. Funky estaba empezando. Había un tipo que se llamaba MC Charles. Gracias, madre, por haberme cuidado, no sé qué. Era un rap. No me vean que no me voy a meter. Oye, así era un beat. Era un beat bien. Gracias, madre, por haberme cuidado. Era como un rap. No era como un rap. Era un rap. Pero como de la mata, que llaman. De la mata. O sea, era como los Beastie Boys o como los Fat Boys. Era una cosa pum, ba, boom, boom. Ya. Okay. Un pianito tocaba dos notas para que ya. Sí. ¿Y entonces cómo te fue con los profesores? Yo me metí, solté MC Charles, solté Funky, solté todo lo que podía, así cristiano Seven to Heaven. Y cuando se me acabó eso, vino una niña y que, oye, ¿tú puedes poner algo que no sea como cristiano? Y vamos con las seculares. Vico sí, Juan Luis Guerra. No, claro, uno tenía que saber cuidarse. Pero yo quiero saber cómo te fue con los profesores. ¿Qué dijeron los profesores? Bueno, hay una anécdota interesante que yo sé que Josué quiere que contemos. Resulta que no solo la iglesia, las escuelas cristianas también advertían que a los estudiantes que había un peligro en la calle. Había un peligro en la calle, nos quedan como 2 minutos. Pero había un peligro en la calle, que había ¿cómo se llama? Que los lobos vestidos de oveja habíamos salido. Sí. ¿No? Estamos en los tiempos finales. Sí, en la Academia Osana, en el acto cívico tomaron un momento para advertir a los estudiantes. Porque los estudiantes de la Academia Osana eran parte de nuestro público. ¿No? Yo no sé si este programa lo va a escuchar Melissa o Tricha, pero esas eran unas de verdad que fans de nosotros. Después,
Sí, unas oyentes de Bendición Selecta ya estaban comprometidas con esa visión. Entonces, nada, en el acto cívico, la directora de la escuela, pero tengan ese dato ahí, la directora de la escuela advirtió que los estudiantes de la Academia Osana no les era permitido escuchar esa emisora. ¡Fuerte! ¡Qué locura! En el acto cívico, bueno, las estudiantes que nosotros teníamos ahí, había un busito en el que viajaban. No, venía Comando Tiburón. En el que viajaban alguna gente que no voy a mencionar aquí, pero que el tipo del busito era amigo de nosotros también. Y él ponía Bendición Selecta y nosotros le mandábamos saludos y los pelados en el busito, ¿no? Todos felices. Todo el mundo era feliz. Todo el mundo, toda la escuela, toda esa escuela, el buen pastor, todo el mundo escuchaba. Hombre, nuestras fuentes en el acto cívico nos vinieron a contar después. Oye, en el acto cívico esta semana dijeron que no escuchara Bendición Selecta. Y yo comienzo a indagar, pues, porque llegaron y nos contaron ahí en la cabina, nos estamos hablando y que sí, y la profesora fulana. Y la profesora fulana. Le mandan un saludo. Sí, espérate. Y entonces yo decía, ¿pero quién es la profesora fulana? ¿Fulana qué? Y me dan el apellido de fulana. Resulta que la profesora ya falleció, la quería mucho, era una tía mía. ¡Ay, la vida! Yo no sé si mi tía sabía que yo era lo que ella llamó lobo rapaces. Vestido de oveja. Yo no sé si ella sabe eso. O si cuando ella lo dijo, ella sabía. No escuchen a mi sobrino. Pero cuando a mí me dieron eso, yo dije, espérate. En la tarde, en el ese mismo día que yo supe, eso fue el lunes en el acto cívico, como el miércoles en el programa de la tarde, a las 4 de la tarde, les queremos mandar un saludo. Un saludo muy especial para la profesora fulana de tal, la directora de la Academia Osana. Saludo a todos los chicos de la Academia Osana que nos están escuchando a esta hora. La profesora fulana es mi tía. Tía, ¿cómo está, tía? Ay, ya la vida. Lo dejo con música de Seven to Heaven y volvemos. Qué demencia. Para ir finalizando. Se nos acabó el tiempo. 30 Yo segundos. creo que gracias, Alexis, por estar acá. Yo creo que es algo que tenías que contar y que tenía que quedar grabado. Sí. Teníamos que documentarlo. El trabajo que hiciste no fue fácil. Eras pionero. Y cuando tú eres pionero, el trabajo no es fácil. Tú vas abriendo un camino y ese camino hay que ir limpiándolo. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay algo que me quedo con algo de que has dicho, que es no tener miedo a romper paradigmas, a ir en contra de la religiosidad, porque la religiosidad afecta a la fe. La cuarta. Y eso tenemos que tenerlo presente, porque hay unas personas que están atentas a escuchar un mensaje de salvación, pero muchas veces nuestros métodos, que son personales, claro, no son muchas veces bíblicos, doctrinal, estamos hablando de cultural. Son personales, son los que hacen de la cultura una doctrina. una barrera para que las personas no lleguen a escuchar un mensaje de salvación. Muchas gracias. Nosotros Maestro. somos resultado del trabajo que se hizo hace 25 años. No sé si Jairo quiere algo más que agregar. No, gracias. Gracias, maestro, por transmitir esa esencia. Gracias, de verdad. Nos quedan 10 segundos. Yo solamente quiero decir atrévanse. Dios puede Dios puede trabajar contigo, con tu experiencia y con lo que tú sientes ahora. Busca al Señor y exprésate. Así que esto fue Hablando serio.